¿Cómo personas que saber también a lo si el mejor tienen Señor habla este a mi dilema. mente y Y no la son pregunta que nos hacen nuestros pensamientos seguidores es: propios? ¿cómo saber si Dios me habla a mi mente y no son mis propios pensamientos, pastor? Tiene que haber dos respuestas en nuestra mente y que tienen que estar muy basadas en dos cosas. Dice que debemos, al momento de ser escuchada esta voz del Señor en nuestra vida, que es como una corazonada, ¿no? Un poco para que tengamos la idea, tiene que tener dos vertientes. Una, que esté muy apegada a la Escritura, y segunda cosa, que sea coherente con el carácter de Dios. Dos cosas muy específicas para saber si Dios me está hablando. Y si es así, yo tengo que ir inmediatamente al versículo, ¿cierto?, que sale ahí en Filipenses, en el capítulo 2, con el versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí vemos que Pablo a la iglesia de Filipo le escribe, ¿cierto?, con respecto a esta necesidad de ellos de cuidar de su salvación, ¿cierto?, y que para Dios era tan importante que con temor y temblor pudieran cuidar de ella. Entonces él también reforzaba la idea diciendo justamente el versículo que yo le leí ahora. Y vemos también que en este carácter de Dios, y también es sujetado a la Escritura, vemos también ahí en 2 Timoteo 4:20, dice lo siguiente: quiero que vaya conmigo ahí para que lo podamos leer. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 5, dice así: que prediquen la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjese lo que le habla Pablo a Timoteo. Justamente esa, la preocupación de Pablo hacia su discípulo era de que él tuviera claridad con respecto, ¿cierto?, a lo que era predicar la palabra, instruir, redarguir, ¿cierto? Era muy importante para Pablo decirle a Timoteo que él no debía ser inclinado a fábula ni idea, y dentro de eso podríamos decir, ¿por qué no ser también místico? A veces estas cosas que a veces podemos sentir o pensar y no se encuadran justamente al carácter de Dios ni se sujeta a la Escritura en sí. Y para terminar ya pudiéramos hablar de Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tiene que ver con eso? Es el carácter de Dios. De alguna manera es un principio. Vemos algunos elementos del carácter de Dios, que es el amor, la búsqueda de Dios hacia el hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo lo que el hombre pueda hacer, todo lo que pueda percibir, ¿cierto?, de parte del Espíritu Santo en su vida, tiene que estar sujeta a estas dos vertientes. Nunca se olvide a escuchar la voz del Señor por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, pero tiene que estar sujeto a la Escritura, y segundo, tiene que ser coherente con el carácter de Dios.